7 de la mañana, 10 minutos, saludamos en Quito al asambleísta Helio Peña de la bancada independiente. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. Bienvenido. Empecemos por donde tenemos que empezar, que es el juicio político del cual quedó truncado, no hubo los votos necesarios contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. Sí, la tarde de ayer se ha tomado la decisión en el juicio político, garantizando el debido proceso, pero lamentablemente no hubo los votos para la censura que el pueblo ecuatoriano quiere ante la funcionaria por el incumplimiento de algunas funciones en la cartera de Estado en su momento. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? Simplemente no hubo el consenso necesario dentro de la Asamblea. Parecería que cuando se planteaba este tema todo el mundo estaba de acuerdo. Sí, al parecer así era, pero como nos podemos dar cuenta, por conveniencias partidistas, en algún momento llamadas ideológicas, como que morenistas y correístas se juntan. Entonces es una cosa que deja una clara lectura de la protección que hay en estas dos fuerzas políticas a lo interno de la Asamblea Nacional, que deja mucho que decir y que desear, porque realmente desde cada uno de los espacios de la mayoría de asambleístas queremos el combate a la corrupción, y la unidad es necesaria en la Asamblea Nacional para este tipo de fines. Cuando se quieren unir, ¿se unen estas dos fuerzas políticas? Es una clara evidencia lo que sucedió la tarde y noche de ayer. Está claramente definido que lo que se expuso en la Asamblea eran motivos suficientes para el juicio político y censurarla. Suficientes, tres casos de incumplimiento que de alguna manera tenían que ver con Cancillería: el tema del señor Julián Assange, eso es el caso de Frontera Norte y el caso de los derechos humanos de los hermanos ecuatorianos que residen en Venezuela. Ya. Y jurídicamente, lo dejo a un lado de la parte política, ¿jurídicamente cabría algo en ese sentido? Bueno, yo creo que sí. La decisión, nosotros como asambleístas tenemos el control político, siempre el juicio de que las autoridades correspondientes, los jueces ordinarios, tomen la facultad a la Fiscalía de tomar por cuerda separada el cumplimiento de las funciones de la ex canciller. Lo otro, asambleísta, y es bueno analizarlo con usted porque usted es miembro de la Comisión de Justicia, y me refiero a esta problemática en el sistema carcelario de nuestro país. Muertos en cárceles, un desbarajuste total. Han tenido que iniciar un control como primer filtro las Fuerzas Armadas. Dentro del sistema carcelario del Ecuador, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen y como Comisión de Justicia para hacer algo ahí? Bueno, a criterio muy personal, primeramente yo tengo que manifestar que el sistema de rehabilitación, el llamado sistema de rehabilitación social del Ecuador, no es otra cosa que la escuela del perfeccionamiento del delito. ¿Cómo entender que en menos de 5 meses haya 14 asesinatos a lo interno de las diferentes cárceles con armas blancas, armas de fuego? También tenemos el caso denunciado y dado a conocer en la Comisión de Justicia por el señor Ernesto Pazmiño, abusos sexuales entre adolescentes en los centros de adolescentes infractores. Últimamente en la cárcel de Ibarra, más de 200 personas infectadas por alimentaciones inadecuadas. Entonces, prácticamente no podemos hablar de un sistema de rehabilitación. Tenemos que entender también que el servicio y asistencia se debe brindar a las personas que están privadas de la libertad, es para que logren encauzar su vida en forma apropiada, de tal manera que todo el sistema implantado de rehabilitación social en el Ecuador ha sido un fracaso. Como premisa general, tenemos un hacinamiento de más del 40%, presos reportados hasta el 17 de abril de este año, 40.096 presos. 40.000. ¿Cuántos días penitenciarios existen? Si ya tiene usted esas estadísticas. Tenemos 1.500, entonces hay una demanda de guías penitenciarios. Pero más allá de eso, también tenemos que pensar de que preocupa mucho que tenemos 14.000 personas privadas de la libertad sin sentencia. ¿Qué está pasando con el sistema operativo judicial? Nosotros sabemos que justicia que tarda no es justicia. ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que con motivo del estado de excepción también debería hacerse una evaluación a todos los procesos de las personas privadas de la libertad sin sentencia para ver qué ha pasado con la operatividad del sistema. Entonces yo sí considero que, si bien es cierto, el estado de excepción es para precautelar las necesidades emergentes de los centros carcelarios, también se debe pensar en una política pública seria. Yo creo que cambiando a Ernesto Pazmiño con su nuevo funcionario no es la solución. Yo he dicho siempre, lo he dicho en la comisión, hemos conversado con el exfuncionario, el señor Ernesto Pazmiño, es la oportunidad
para sentarnos en una mesa de convergencia, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, hacer una evaluación y tomar las mejores decisiones. Yo considero que si bien es cierto hay un hacinamiento a nivel nacional, más del 40%, un caso particular de la cárcel de Loja, estamos con un hacinamiento del 100%, no me lo contaron, yo lo fui a inspeccionar y esa es la realidad que se vive. ¿Y cuántos duermen en una celda si usted lo ha inspeccionado? Mire, yo visité el pabellón de mujeres y prácticamente en una celda hay 6 mujeres privadas de la libertad en un ambiente de 6 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de 1 metro cuadrado por persona en una sola celda. Igual situación se vive en la cárcel de Machala, ya son 15. Y no recuerdo si es 3x3 la celda, pero es un hacinamiento terrible. Sí, esa es una condición sumamente infrahumana que tenemos que tomarla en cuenta. Pero mire, yo creo que es el momento, hemos tocado fondo. Manifestarle también de que tenemos gente ávida por rehabilitarse. Yo creo que, si bien es cierto, se está culpando a los guías penitenciarios, que yo creo que tendríamos ya de darles otra denominación, agentes de seguridad penitenciaria. Si pensamos en una rehabilitación, tenemos que incrementar el número de guías penitenciarios, pero también capacitarlos, garantizarles un sueldo digno, garantizarles una carrera, una estabilidad, y que se conviertan en promotores de la rehabilitación social. No cualquiera puede ser un guía penitenciario. Así es, no cualquiera, tiene que tener una formación psicológica. Y tampoco pagarles el sueldo básico, porque si no son vulnerables a cualquier coima. Así es. Y nosotros, mire, con todo lo que ha sucedido, especialmente a raíz de la declaratoria del estado de excepción, los 6 asesinados en la penitenciaría del Litoral, eso deja una clara lectura de que hay un sistema, si bien es cierto, tenemos un sistema de rehabilitación, pero también hay un sistema de corrupción, que eso tiene que ver a lo interno y a lo externo de las cárceles. Entonces yo creo que sí, es una cosa que tenemos que tomarla con toda seriedad desde todas las funciones del Estado y pensar que más allá de que haya delincuentes en las cárceles, también hay seres humanos que necesitan una oportunidad de vida y una verdadera rehabilitación. Y yo tengo que decirlo también, a veces no tenemos que inventarnos las cosas, sino copiarlas de otros sistemas carcelarios. No precisamente tiene que ser el encerramiento, hay que buscar alternativas. Nosotros tenemos presos de peligrosidad diferente en las diferentes cárceles, de baja peligrosidad, de mediana peligrosidad y de alta peligrosidad. Yo considero que los de baja peligrosidad no precisamente tienen que estar en el encerramiento. Tenemos los grilletes electrónicos, que sí funcionan. Lo que no ha funcionado en el tema de grilletes es la administración de los grilletes desde las entidades que tienen que administrarlos. Pero ya se fugó uno con grilletes. ¿Cómo hacemos? Sí, ahí también eso nosotros ya lo hemos dicho en la asamblea, eso fue un sistema, fue una minga que le hicieron para que se fugue, pero que nadie dio la cara y todo el mundo se echa la culpa del uno al otro y realmente han dejado mucho que decir y que desear. Pero más allá de eso también pienso, mire Javier, nosotros conocemos que mantener una persona privada de la libertad en un sistema carcelario sin rehabilitación es un problema serio. Sí, le significa al Ecuador entre 400 y 500 dólares. Entonces yo creo que hay personas a lo interno de las cárceles que están ávidos de la rehabilitación, quieren ser entes productivos. Algunos están en la cárcel por cosas del destino, por cosas de la vida, pero también quieren una oportunidad. Y es más, mire que antes conocemos de que los presos, ellos mismos se preparaban sus alimentos, y ahora se entró a un sistema de tercerización de la alimentación, cosa que ha dado un serio problema y serios actos de corrupción denunciados y que son de dominio público. Entonces, ese es el gran negociado, contratar una empresa para la alimentación. Solo tírele el número, $2 por cada comida, son $6 diarios, multiplique por 40.000 presos que hay en el Ecuador. Ahí nomás está el billete. Es una cantidad exorbitante. Cuando podemos reemplazar eso por emprendimientos a lo interno. No todos los presos son de alta peligrosidad, vuelvo y repito, son personas que incluso a lo interno están ayudando a la rehabilitación de sus compañeros. Tenemos profesionales, yo visité la cárcel de Loja y nos encontramos con personas profesionales que están ayudando a lo interno en el sistema, coordinando con la directora del sistema para ayudar a sus compañeros en el tema de rehabilitación. Están diciendo, queremos que amplíen los talleres de carpintería, queremos que amplíen los talleres de mecánica. Para generarle actividad a cada uno de los privados de libertad, ¿no? Sí, una oportunidad y sobre todo también para devengar el gasto que significa mantener a un PPL dentro de estos centros de rehabilitación. Entonces, yo creo que sí hay alternativas. Lo más importante es sentarse
en una mesa de convergencia y generar una política pública, pero que no sea impuesta como nos la quisieron imponer en el régimen anterior y darnos la información de que agrandando las cárceles bien pintaditas, eso mejoraba el sistema. No es así. Tenemos que pensar en actividades verdaderas de rehabilitación social. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial para los televidentes. Gracias al asambleísta Helio Peña, miembro de la Comisión de Justicia de la bancada del BIN. Vamos a hacer aquí la pausa, son 7 de la mañana con 20 minutos. Enseguida estará